La noche en que el duque de Valcárcel pronunció un nombre que no debía, el silencio en la alcoba nupcial se volvió tan denso que pareció tragarse hasta el último vestigio de aire. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales emplomados del palacio con una furia que parecía arrancada del mismo infierno. Y dentro, entre sábanas de lino bordado que olían a lavanda y cera de abeja, la nueva duquesa sintió cómo algo se quebraba en su pecho con la nitidez de una copa de cristal al caer sobre mármol. Había pasado toda la velada sonriendo, saludando a nobles y embajadores, aceptando felicitaciones con la gracia que le habían enseñado desde niña, pero ahora, en la intimidad de aquella habitación iluminada apenas por el fuego moribundo de la chimenea, comprendió que su matrimonio era una tumba de seda y promesas vacías. Él había susurrado Elisa con una ternura que jamás le dedicaría a ella, y ese nombre flotó entre ambos como un fantasma que reclamaba su lugar en el lecho matrimonial. La duquesa, Catalina de Mendoza y Aranda, hija del marqués de Torremocha, educada en los mejores salones de Madrid, versada en francés y piano, experta en bordar y callar, permaneció inmóvil, con las manos sobre el vientre y los ojos fijos en el dosel de terciopelo carmesí que se extendía sobre ellos como un cielo falso. No lloró. Las mujeres de su estirpe no lloraban por debilidades del corazón, le habían dicho siempre, pero sintió como cada latido de su corazón se convertía en una pequeña herida, una tras otra, constante, metódica, como el goteo de una fuente rota. A su lado el duque se había quedado dormido, o fingía estarlo, con el brazo cruzado sobre los ojos como si quisiera ocultarse de sí mismo. Su respiración era irregular, entrecortada, y Catalina supo, con esa certeza terrible que solo da la intuición femenina, que él también sufría. Pero no por ella, nunca por ella. Había conocido al duque apenas 3 meses antes, en el baile de primavera que la condesa viuda de Almenara ofrecía cada año en su palacete de la Castellana. Catalina llegó del brazo de su padre, envuelta en un vestido de tafetán azul que crujía con cada paso, el cabello recogido en una trenza alta adornada con perlas, y cuando atravesó el salón, sintió cómo las miradas se posaban sobre ella, con ese peso que solo tiene la evaluación social. Era bonita, eso nadie lo negaba, pero su verdadero atractivo residía en su dote: viñedos en La Rioja, propiedades en Andalucía, acciones en compañías navieras. Su padre, un hombre práctico y ambicioso, había decidido que era tiempo de asegurar el futuro de la familia mediante una alianza con alguien de título superior. Y el duque de Valcárcel, recién regresado de París tras años de ausencia, era el candidato perfecto. Catalina lo vio antes de ser presentada. Estaba de pie junto a una de las ventanas que daban al jardín, con una copa de coñac en la mano, observando la noche con una expresión que ella no supo descifrar entonces, pero que ahora, tendida en la oscuridad de su noche de bodas, comprendía perfectamente. Era el rostro de un hombre que había dejado su corazón en otro lugar y no sabía cómo recuperarlo. Alto, de hombros anchos y porte militar, el duque tenía el cabello castaño oscuro peinado hacia atrás y unos ojos grises que parecían capaces de atravesar el alma. Vestía de negro, como correspondía a su estado. Acababa de cumplirse el año del fallecimiento de su padre, y esa austeridad le daba un aire de melancolía que muchas mujeres encontraban irresistible. Pero Catalina, desde el primer momento, percibió algo más: una barrera invisible, una muralla de hielo que rodeaba su corazón y que ninguna sonrisa o conversación elegante podría derretir. Cuando finalmente fueron presentados, él le besó la mano con cortesía fría, murmuró algo convencional sobre el placer del encuentro, y antes de que ella pudiera responder, ya se había disculpado y alejado hacia otro grupo. No hubo chispa, no hubo magia, no hubo nada excepto el protocolo. Y sin embargo, 2 semanas después, el padre de Catalina recibió una carta del duque solicitando formalmente permiso para cortejarla. La noticia cayó sobre la familia como una bendición divina. El marqués de Torremocha casi lloró de alegría. La madre de Catalina comenzó inmediatamente los preparativos para el ajuar, y Catalina,
sentada en su habitación mientras la modista tomaba medidas para su vestido de novia, se preguntó por qué un hombre que apenas la había mirado ahora quería casarse con ella. La respuesta llegó de forma indirecta, como suelen llegar las verdades incómodas, a través de los susurros de las damas en los salones. El duque necesitaba casarse, decían, porque su fortuna estaba comprometida por las deudas que su padre había dejado al morir. Necesitaba un matrimonio ventajoso, una esposa con recursos que pudiera salvar el patrimonio de Valcárcel. Y Catalina, con su dote generosa y su apellido respetable, era la solución perfecta. No importaba que no la amara. No importaba que su corazón estuviera en otro sitio. El matrimonio era un contrato, una transacción, un deber, y ambos cumplirían con él. Pero había algo más, algo que las damas no mencionaban en voz alta, pero que flotaba en el aire como un perfume prohibido: el nombre de la condesa Elisa de Montalbán. Catalina lo escuchó por primera vez en el tocador de la marquesa de Villafranca, mientras esperaba que le arreglaran el cabello para una cena. Dos mujeres mayores, envueltas en sedas y murmullos, hablaban en voz baja sin darse cuenta de que ella estaba detrás de un biombo esperando. «Pobre muchacha», dijo una. «Casarse con un hombre que todavía suspira por la condesa». «Elisa siempre fue su perdición», respondió la otra. «Pero ella eligió su camino y ahora él debe elegir el suyo». Catalina sintió cómo se le helaba la sangre. No preguntó, no investigó, pero desde ese momento el nombre de Elisa de Montalbán quedó grabado en su mente como una marca de hierro candente. La boda se celebró en la catedral, bajo arcos góticos que parecían querer alcanzar el cielo. Catalina caminó por el pasillo central del brazo de su padre, con un vestido de encaje valenciano que pesaba tanto como su propia resignación. Y cuando llegó al altar y vio al duque esperándola, tan elegante y tan distante, supo que estaba firmando un pacto con un fantasma. Él pronunció los votos con voz clara, firme, profesional. Ella hizo lo mismo, cada palabra una piedra más en la construcción de su propia prisión. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el duque le levantó el velo y la besó en la frente, no en los labios, un gesto que todos interpretaron como caballeroso, pero que a Catalina le pareció el beso que se le da a una niña, no a una esposa. El banquete fue suntuoso. Vino de las mejores bodegas, pavo asado, pasteles de crema, orquesta tocando valses vieneses. Los invitados brindaron, bailaron, se rieron. Catalina sonrió hasta que le dolieron las mejillas. El duque cumplió con su papel, saludó a todos, agradeció las felicitaciones, bailó con ella una sola vez, manteniéndola a una distancia prudente, como si temiera que el contacto fuera a quemarlo. Y durante todo ese tiempo, Catalina no pudo dejar de pensar en aquellas palabras susurradas en el tocador. Un hombre que todavía suspira por la condesa. Cuando finalmente se retiraron a la alcoba nupcial, el silencio entre ellos era tan absoluto que Catalina podía escuchar el roce de su propio vestido contra el suelo de madera. Una doncella le ayudó a quitarse el pesado traje de novia y a ponerse un camisón de seda blanca que su madre había bordado con iniciales entrelazadas que ahora parecían una burla. Se soltó el cabello, que cayó en ondas oscuras sobre sus hombros, y se sentó frente al tocador observando su propio reflejo en el espejo. Parecía una desconocida. El duque entró poco después, ya en ropa de dormir, y se detuvo en el umbral, como si no supiera qué hacer a continuación. Durante un momento, sus miradas se encontraron en el espejo, y Catalina vio en sus ojos una mezcla de disculpa y desesperación que le rompió el corazón de una manera diferente a como lo había imaginado. No hubo palabras dulces, no hubo ternura. Cumplieron con el deber matrimonial con la misma eficiencia con la que se firman documentos legales, cada movimiento mecánico, cada respiración contenida. Y cuando todo terminó, cuando él se dejó caer sobre la almohada con un suspiro que parecía arrancado del alma, Catalina cerró los ojos y rezó para que el sueño la rescatara de aquella pesadilla. Pero entonces, en el silencio húmedo de la noche,
Mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas y el fuego en la chimenea se convertía en ascuas moribundas, él susurró un nombre. No gritó, no lloró, apenas fue un murmullo, un aliento, una confesión involuntaria arrancada por el cansancio y la oscuridad. Pero Catalina lo escuchó tan claro como si lo hubiera gritado, «Elisa». El mundo se detuvo. El corazón de Catalina dejó de latir por un instante eterno, y en ese momento, mientras yacía inmóvil en la cama matrimonial, comprendió que su vida acababa de convertirse en una batalla que no había elegido, pero que estaba obligada a librar. Porque no era solo el nombre de otra mujer, era el nombre de una sombra que siempre estaría entre ellos, una presencia invisible que ocuparía más espacio en el corazón de su esposo que ella misma. Y lo peor de todo era que ni siquiera conocía la historia completa. No sabía quién. Era Elisa de Montalbán. No sabía qué había sucedido entre ella y el duque. No sabía si esa mujer seguía viva, si estaba casada, si vivía en Madrid o había huido a algún convento en los confines de España. Solo sabía una cosa, que esa noche, en su propia cama, había sido reemplazada por un fantasma. Catalina no durmió. Permaneció despierta hasta que el amanecer comenzó a filtrar sus primeras luces grises a través de las cortinas, y con cada hora que pasaba, una determinación fría y dura fue creciendo en su interior. No sería la esposa doliente que se consume en silencio. No sería la mujer que acepta la humillación con resignación aristocrática. Si su marido amaba a otra, ella descubriría por qué. Si había una historia que destruir, la destruiría. Y si había un fantasma que exorcizar, encontraría la manera de hacerlo. Porque Catalina de Mendoza y Aranda, ahora duquesa de Valcárcel, había sido criada para la guerra social, para los juegos de poder de la nobleza, y si su matrimonio era un campo de batalla, ella aprendería a luchar. Cuando el sol finalmente se elevó sobre los tejados de Madrid, bañando la ciudad en una luz dorada que parecía burlarse de su dolor, Catalina se levantó de la cama con cuidado de no despertar al duque. Se acercó a la ventana y observó los jardines del palacio, donde los jardineros ya comenzaban sus labores matutinas. Todo parecía normal, tranquilo, hermoso, pero ella sabía que bajo esa superficie de perfección, su vida acababa de cambiar para siempre. Y mientras el nombre de Elisa de Montalbán resonaba una y otra vez en su mente como una campana fúnebre, Catalina hizo una promesa silenciosa. Descubriría la verdad, sin importar el precio. Los primeros días del matrimonio transcurrieron en una rutina tan perfectamente coreografiada que cualquier observador externo habría pensado que el duque y la duquesa de Valcárcel formaban una pareja ejemplar. Desayunaban juntos en el comedor principal, bajo el retrato al óleo del abuelo del duque, un general condecorado que parecía juzgarlos desde su marco dorado. Él leía el periódico mientras ella fingía interesarse en la correspondencia social. Intercambiaban comentarios educados sobre el clima, sobre las invitaciones que recibían, sobre los asuntos del palacio. Todo era cortés, todo era apropiado, todo era absolutamente vacío. Y por las noches, cuando se retiraban a sus habitaciones, él a su estudio, ella a su alcoba, el silencio volvía a instalarse entre ellos como un invitado no deseado que se niega a marcharse. Catalina dedicaba las mañanas a cumplir con sus deberes como señora de la casa. Supervisaba a la servidumbre, revisaba las cuentas con el mayordomo, ordenaba los menús de la semana, recibía a las esposas de otros nobles que venían a presentar sus respetos, sonreía, asentía, servía té en porcelana francesa y todo el tiempo sentía como si estuviera representando un papel en una obra de teatro que no había elegido protagonizar. Las visitas la felicitaban por su matrimonio, elogiaban la belleza del palacio, comentaban lo afortunada que era de haberse casado con un hombre tan distinguido. Y ella asentía, murmuraba agradecimientos, y por dentro sentía cómo la rabia y la curiosidad se mezclaban en un cóctel peligroso que la mantenía despierta hasta altas horas de la noche. El duque, por su parte, pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en su despacho o visitando sus propiedades en las afueras de Madrid. Era un hombre de negocios competente. Eso Catalina lo comprendió rápidamente.
Revisaba libros de contabilidad, se reunía con administradores, viajaba a los viñedos que ahora, gracias al matrimonio, estaban salvando de la ruina. Cumplía con su deber, pero nunca la buscaba. Nunca entraba en su habitación sin razón. Nunca la miraba con esa intensidad que las novelas románticas prometían. Y cuando se cruzaban en los pasillos del palacio, él inclinaba la cabeza con cortesía, murmuraba un saludo y seguía su camino como si ella fuera una más de las estatuas que decoraban los rincones del edificio. Fue la condesa viuda de Almenara quien, sin saberlo, le dio a Catalina la primera pista real sobre Elisa de Montalbán. Sucedió durante un almuerzo en el jardín de la condesa, una reunión íntima con otras 6 damas de la alta sociedad. El sol de mayo caía sobre la mesa cubierta con un mantel de lino blanco, y las criadas servían consomé y pasteles, mientras las mujeres conversaban sobre bailes, modas parisinas y los últimos escándalos de la corte. Catalina escuchaba sin mucho interés, con la mente en otra parte, cuando la marquesa de Villafranca, la misma mujer cuyos susurros había escuchado semanas atrás, mencionó casualmente que la condesa de Montalbán había regresado a Madrid. El silencio que siguió fue breve pero significativo. Todas las mujeres intercambiaron miradas furtivas, como si hubieran pisado terreno prohibido. La condesa viuda tosió suavemente y cambió de tema con habilidad diplomática, pero Catalina ya había visto suficiente. Sus sospechas se confirmaron. Elisa de Montalbán no era solo un fantasma del pasado, era una mujer real, viva, y aparentemente había estado ausente de Madrid durante algún tiempo, y ahora había regresado. Catalina sintió cómo el corazón le latía con fuerza en el pecho, pero mantuvo el rostro sereno. Tomó un sorbo de su té de jazmín y esperó. Esa misma tarde, de regreso en el palacio, Catalina hizo algo que nunca había imaginado que haría. Comenzó a investigar. No era una mujer acostumbrada al engaño o la intriga. Su educación había enfatizado la honestidad, la virtud, la obediencia. Pero el dolor tiene la capacidad de transformar a las personas, de convertir a las palomas en halcones cuando es necesario. Esperó hasta que el duque saliera a una de sus reuniones de negocios, y entonces se dirigió a su estudio. La puerta estaba cerrada con llave, por supuesto, pero Catalina sabía que el ama de llaves guardaba todas las llaves del palacio en un armario en la despensa. Le tomó 20 minutos encontrarlas, otros 10 regresar al estudio sin ser vista, y cuando finalmente cerró la puerta tras de sí y se encontró sola en el santuario privado de su marido, sintió una mezcla de triunfo y culpa que le revolvió el estómago. El estudio del duque era una habitación masculina, austera, con paredes forradas de libros encuadernados en cuero, un escritorio de caoba y ventanas que daban a los jardines traseros. Olía a tabaco, papel viejo y esa colonia de sándalo que él usaba. Catalina se acercó al escritorio con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo desde el pasillo. Había documentos ordenados en pilas, contratos, cartas de negocios, informes financieros, nada personal, nada que revelara secretos del corazón. Pero entonces, al abrir el cajón inferior del escritorio, encontró algo que la hizo detenerse en seco. Una caja de madera de sándalo, pequeña, con incrustaciones de nácar, cerrada con un diminuto candado dorado. Las manos le temblaron mientras examinaba la caja. Era hermosa, del tipo que se usa para guardar cosas preciadas, recuerdos, tesoros sentimentales. Intentó abrirla, pero el candado resistió. No tenía la llave. Catalina miró a su alrededor, desesperada, y entonces vio un pequeño llavero colgado de un gancho junto a la ventana. Entre varias llaves de hierro, había una diminuta llave dorada que parecía pertenecer a otra época. Con dedos temblorosos, la tomó y la insertó en el candado. Giró con un clic suave, casi imperceptible, y la tapa se abrió. Dentro había cartas, docenas de cartas atadas con cintas de seda azul, papel amarillento por el tiempo, escritura femenina en tinta negra. Catalina sacó el primer paquete con cuidado, como si estuviera manipulando una reliquia sagrada, y leyó la fecha en el sobre superior. Agosto de 1848, 6 años atrás.
El corazón le dio un vuelco. Con manos temblorosas, desplegó la carta y comenzó a leer. Mi querido Alejandro, comenzaba. Alejandro era el nombre del duque, un nombre que ella misma rara vez usaba. Hace 3 días que partiste hacia Viena y ya te extraño con una intensidad que me asusta. Los jardines de Aranjuez parecen vacíos sin ti, y cada rosa que florece me recuerda a esa tarde junto al lago cuando me prometiste que volverías antes del otoño. Te amo con todo mi ser, y cuento los días hasta volver a verte. Tuya siempre, Elisa. Catalina sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. Leyó la carta otra vez, y luego otra, como si las palabras pudieran cambiar de significado si las miraba el tiempo suficiente. Pero no cambiaron. Eran claras, directas, llenas de un amor tan puro y desesperado que dolía leerlas. Dejó esa carta a un lado y tomó otra, y otra, y otra, todas de Elisa, todas dirigidas a Alejandro, todas escritas con esa misma pasión desbordante que hacía que las palabras parecieran arder en el papel. Hablaban de encuentros secretos en jardines, de paseos a caballo por el campo, de noches bajo las estrellas donde se prometían amor eterno. Hablaban de planes de boda, de sueños compartidos, de un futuro que nunca llegó a existir. Catalina leyó hasta que la luz del sol comenzó a declinar y las sombras se alargaron por el suelo del estudio. Y con cada carta, la historia se fue revelando pieza por pieza, como un mosaico doloroso que formaba una imagen que ella no quería ver, pero no podía apartar la vista. Alejandro y Elisa se habían conocido en un baile de verano en el Palacio de Aranjuez, cuando ambos eran jóvenes, libres, llenos de esperanza. Se enamoraron con esa intensidad que solo es posible cuando uno no conoce aún el peso de las responsabilidades y las traiciones del mundo. Durante 2 años se escribieron, se encontraron en secreto, planearon una vida juntos. Pero entonces algo cambió. Las cartas de Elisa se volvieron más angustiadas, más desesperadas. Hablaba de presiones familiares, de un compromiso que su padre había arreglado sin su consentimiento, de lágrimas en la oscuridad. Y finalmente, en la última carta del paquete, fechada en marzo de 1849, escribió las palabras que sellaron su destino. Perdóname, Alejandro. Me caso con el conde de Montalbán la próxima semana. Mi padre no me ha dado opción, pero quiero que sepas que mi corazón será tuyo hasta el último de mis días. Nunca dejaré de amarte. Adiós, mi amor. Adiós. Catalina dejó caer la carta sobre el escritorio y se cubrió el rostro con las manos. No lloró, todavía no, pero sintió un dolor tan profundo que parecía hundirse en sus huesos, como la humedad del invierno. Ahora entendía todo. Entendía el silencio de su marido, su distancia, su incapacidad de amarla. No era crueldad, era imposibilidad, porque su corazón nunca había dejado de pertenecer a Elisa de Montalbán, la mujer que lo había amado y lo había abandonado para cumplir con su deber, igual que él ahora había hecho al casarse con Catalina. Era una tragedia circular, un ciclo de sacrificios y dolor del que ninguno de ellos parecía poder escapar. Volvió a guardar las cartas en la caja con cuidado. Cerró el candado, devolvió la llave a su lugar y salió del estudio con la misma cautela con la que había entrado. Nadie la había visto. Nadie sabía lo que había descubierto. Pero mientras regresaba a su habitación, subiendo las escaleras de mármol con pasos silenciosos, Catalina sintió cómo algo se endurecía en su interior. Ya no era la novia ingenua que había llorado en silencio en su noche de bodas. Ahora era una mujer que conocía la verdad, y la verdad, por dolorosa que fuera, le daba poder. Porque si Elisa de Montalbán había regresado a Madrid, si vivía en algún palacete de la ciudad, si existía la posibilidad de que ella y el duque se encontraran de nuevo, entonces Catalina necesitaba estar preparada. Necesitaba saber quién era su rival. Necesitaba verla con sus propios ojos. Esa noche, durante la cena, Catalina observó a su marido con ojos nuevos. Él comía en silencio, cortando el cordero asado con movimientos precisos, bebiendo vino tinto de 1900. Una copa de cristal veneciano. Parecía cansado,
con sombras bajo los ojos que ella no había notado antes. Y por primera vez desde la boda, Catalina sintió algo parecido a la compasión, porque él también era prisionero de esa historia, también estaba atrapado en un matrimonio que no deseaba, también sufría, pero la compasión no era suficiente, no cuando su propio corazón estaba en juego, no cuando su dignidad como esposa, como mujer, como duquesa, dependía de lo que hiciera a continuación. Cuando terminaron de cenar y el duque se retiró a su habitación, Catalina se quedó sola en el comedor, observando cómo las velas se consumían lentamente en los candelabros de plata. Y entonces, con una determinación que no sabía que poseía, tomó una decisión. Encontraría a Elisa de Montalbán, hablaría con ella, y descubriría, de una vez por todas, si el amor que esas cartas describían era lo suficientemente fuerte como para destruir su matrimonio, o si era solo un recuerdo que podía ser enterrado para siempre. Encontrar a Elisa de Montalbán resultó ser más fácil de lo que Catalina había imaginado, aunque quizás no debería haberla sorprendido. En los círculos aristocráticos de Madrid, la privacidad era un lujo que pocos podían permitirse. Todo se sabía, todo se comentaba, todo circulaba en forma de chismes envueltos en cortesía. Bastó con que Catalina mencionara casualmente durante un té con la marquesa de Villafranca que había escuchado que la condesa de Montalbán había regresado a la ciudad, para que la marquesa, demasiado ansiosa por demostrar que estaba bien informada, le revelara todos los detalles sin necesidad de ser presionada. Elisa de Montalbán vivía en un palacete en el Paseo del Prado, heredado de su difunto esposo, el conde, quien había fallecido hacía 2 años en un accidente de caza en sus tierras de Extremadura. Desde entonces, la condesa había pasado el luto en una finca en el sur de Francia, pero ahora, cumplido el período de duelo, había decidido regresar a Madrid para reintegrarse a la sociedad. Tenía 32 años, ningún hijo, una fortuna considerable y, según los rumores, una belleza melancólica que la hacía aún más interesante para los caballeros que buscaban una segunda esposa con título y recursos. La marquesa añadió bajando la voz en ese tono conspiratorio que tanto disfrutaba, que la condesa había declinado todas las invitaciones sociales desde su regreso, manteniéndose recluida en su palacete, lo cual solo alimentaba más la curiosidad general. Catalina escuchó todo esto con aparente desinterés, asintiendo en los momentos apropiados, sirviendo más té, comentando sobre lo triste que debía ser la viudez tan joven. Pero por dentro, su mente trabajaba a toda velocidad, calculando, planeando. Ahora sabía dónde vivía Elisa, sabía que estaba sola, sabía que era vulnerable, y lo más importante, sabía que si quería respuestas tendría que ir directamente a la fuente. No había otra manera. Podía seguir espiando, leyendo cartas viejas, imaginando escenarios, pero nada de eso le daría la verdad completa. Solo Elisa podía hacer eso, y Catalina, con una valentía que no sabía que poseía, decidió que iría a verla. La mañana en que finalmente se presentó en el palacete de la condesa de Montalbán, el cielo estaba gris y amenazaba lluvia. Catalina viajó sola en el carruaje, sin doncella, sin acompañante, algo que habría escandalizado a su madre si se hubiera enterado. Pero había cosas más importantes que el protocolo en juego. Vestía un traje de viaje en tonos verdes oscuros, elegante pero discreto, y llevaba un velo ligero que le cubría parcialmente el rostro, no por pudor, sino por la necesidad de mantener cierta distancia emocional de lo que estaba a punto de hacer. Cuando el carruaje se detuvo frente al palacete, un edificio de 3 plantas con fachada de piedra blanca y balcones de hierro forjado, sintió cómo el corazón le latía con tanta fuerza que temía desmayarse. Pero respiró hondo, bajó del carruaje con ayuda del cochero y caminó hacia la puerta principal con la barbilla en alto. El mayordomo que la recibió era un hombre mayor, de modales impecables, que la miró con cierta sorpresa cuando ella presentó su tarjeta de visita. Catalina notó la duda en sus ojos, la manera en que vaciló antes de responder, y supo que el nombre Duquesa de Valcárcel había tenido el efecto deseado. El mayordomo murmuró que la condesa no estaba recibiendo visitas,
pero que transmitiría su petición. Catalina permaneció de pie en el vestíbulo, observando las paredes forradas con papel pintado en tonos damasco, los cuadros de paisajes italianos, el gran espejo con marco dorado que reflejaba su propia imagen pálida y tensa. Pasaron 5 minutos, 10, 15, y cuando Catalina comenzaba a pensar que la condesa se negaría a recibirla, el mayordomo regresó e inclinó la cabeza. La condesa la esperaba en el salón de música. Catalina siguió al mayordomo por un pasillo iluminado con lámparas de gas, subió una escalera curva y finalmente llegó a una puerta de madera tallada que se abrió silenciosamente. El salón de música era una habitación amplia, con ventanas que daban al jardín interior, un piano de cola en un rincón y sillones tapizados en terciopelo azul, y de pie, junto a la ventana, con la luz gris de la mañana iluminándola desde atrás como si fuera un cuadro, estaba Elisa de Montalbán. Era hermosa, no de la manera obvia, no con la perfección de las estatuas griegas o la elegancia artificial de las damas de la corte. Su belleza era más sutil, más profunda, del tipo que solo se aprecia con la mirada detenida. Tenía el cabello castaño recogido en un moño bajo, con algunos mechones sueltos que enmarcaban un rostro de rasgos delicados, casi etéreos. Sus ojos eran del color de la miel, grandes y expresivos, con una tristeza en ellos que parecía permanente. Vestía de luto, todavía guardaba el medio luto, un vestido de seda gris oscuro con detalles en encaje negro, y alrededor del cuello llevaba un medallón de oro que Catalina, con un pinchazo de dolor, imaginó que contenía un retrato o un mechón de cabello de alguien que no era su difunto esposo. Las dos mujeres se observaron en silencio durante un momento que pareció eterno. Catalina sintió cómo la boca se le secaba, cómo las palabras que había preparado se evaporaban, y entonces Elisa habló, y su voz era suave, musical, con un dejo de melancolía que parecía impregnar cada sílaba. «Duquesa de Valcárcel», dijo, y en esas 3 palabras, Catalina escuchó todo lo que necesitaba saber: reconocimiento, dolor y quizás algo de miedo. No esperaba su visita. «Por favor, tome asiento». Catalina se sentó en uno de los sillones, las manos cruzadas sobre el regazo, la espalda recta. Elisa permaneció de pie un momento más, como si necesitara la ventaja de la altura, y luego se sentó frente a ella, separadas por una mesa baja con una jarra de cristal llena de lirios blancos. El silencio volvió a instalarse, tenso, cargado, y finalmente Catalina encontró su voz. «Perdone la intromisión, condesa. Sé que no nos conocemos y sé que mi visita debe parecerle inusual, pero necesito hablar con usted sobre un asunto que nos concierne a ambas». Elisa no fingió no entender. Sus ojos se llenaron de algo parecido a la resignación y asintió lentamente. «Supongo que se refiere al duque», dijo en voz baja. No era una pregunta, era una afirmación, y en ese momento Catalina supo que esta conversación no sería una batalla, sino una confesión mutua. «Sí», respondió Catalina, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Me refiero a mi esposo y a la historia que compartieron. Una historia que, según he descubierto, nunca terminó realmente para él». Elisa cerró los ojos por un momento, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Cuando los abrió, estaban brillantes de lágrimas contenidas. «No sé qué le habrán contado», dijo con voz temblorosa, «pero le aseguro que lo que hubo entre Alejandro y yo terminó hace muchos años. Yo me casé, él siguió su vida, y aunque es cierto que una vez nos amamos, ese amor pertenece al pasado». Su voz se quebró al final, y Catalina vio cómo una lágrima rodaba por su mejilla antes de que ella la secara con rapidez, como si el gesto de debilidad la avergonzara. Catalina sintió una mezcla de emociones tan complejas que no supo cómo procesarlas. Había esperado encontrar a una rival arrogante, a una mujer que desafiara su posición, que reclamara al duque con orgullo. En Nin, a cambio, encontró a alguien tan rota como ella misma, alguien que también había sido víctima de las circunstancias, de las decisiones de otros, del peso implacable del deber. «¿Por qué?», preguntó Catalina,
y su voz sonó más vulnerable de lo que habría querido. ¿Por qué se casó con el conde si amaba a mi esposo? Elisa la miró con esos ojos color miel llenos de dolor y por un momento pareció que no iba a responder. Pero entonces suspiró, un suspiro que parecía contener años de tristeza, y comenzó a hablar. Porque mi padre me lo ordenó, porque el conde de Montalbán tenía más dinero, más tierras, más conexiones políticas que Alejandro, porque mi familia estaba al borde de la ruina y mi matrimonio con el conde nos salvó de la deshonra, y porque yo fui lo suficientemente cobarde como para obedecer. Las palabras salieron en un torrente, como si hubieran estado esperando años para ser liberadas. Amaba a Alejandro con cada fibra de mi ser, pero cuando mi padre me dijo que tenía que casarme con el conde, que no había otra opción, que nuestra supervivencia dependía de ello, no tuve el valor de huir con Alejandro, de desafiar a mi familia, de elegir el amor por encima del deber. Y esa cobardía me ha perseguido cada día de mi vida desde entonces. Catalina sintió cómo algo se removía en su pecho, una combinación de compasión y rabia. Compasión por esta mujer que había sacrificado su propia felicidad. Rabia porque ese sacrificio había destruido también la posibilidad de felicidad de otros. ¿Y él?, preguntó Catalina. ¿Alejandro intentó impedirlo? ¿Luchó por usted? Elisa asintió, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. Intentó todo. Me rogó que huyéramos juntos. Me prometió que encontraríamos la manera de sobrevivir, aunque fuera en la pobreza. Incluso vino a hablar con mi padre, a suplicarle que reconsiderara. Pero mi padre lo echó de la casa, lo amenazó con arruinar su reputación si volvía a acercarse a mí. Y yo fui demasiado débil para ir contra mi padre. Me casé con el conde 3 semanas después, y nunca volví a ver a Alejandro, hasta ahora supongo, porque aunque no nos hemos encontrado desde mi regreso a Madrid, sé que él vive aquí, sé que está casado, y sé que su voz se quebró completamente. Sé que probablemente me odia por lo que le hice. Catalina se quedó en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Y entonces, con una calma que no sentía, preguntó lo único que realmente importaba. ¿Todavía lo ama? La pregunta flotó en el aire entre ellas como una hoja llevada por el viento, ligera pero imposible de ignorar. Elisa la miró directamente a los ojos, y en su mirada Catalina vio una honestidad brutal, una verdad desnuda que dolía, pero que al menos era real. Sí, susurró Elisa, nunca he dejado de amarlo, ni un solo día en todos estos años, y sé que es injusto para usted, que es una crueldad que yo esté aquí, que haya regresado a Madrid. Pero no vine por él, se lo juro. Vine porque este es mi hogar, porque no tengo a dónde más ir. Y aunque mi corazón sigue siendo suyo, nunca actuaría sobre eso. Nunca intentaría destruir su matrimonio, porque ya causé suficiente daño hace años. No quiero causar más. Catalina sintió cómo las lágrimas comenzaban a picar sus propios ojos, y esta vez no trató de contenerlas, porque lo que había descubierto era peor de lo que había imaginado. No había una villana a quien culpar, no había una mujer malvada tratando de robar a su esposo. Solo había dos personas que se habían amado profundamente y habían sido separadas por circunstancias fuera de su control. Y ahora, años después, ese amor seguía vivo, latiendo bajo la superficie como una herida que nunca cicatriza completamente. Y ella, Catalina, era la esposa que nadie había querido, el resultado de la necesidad y no del deseo, la mujer que dormía cada noche junto a un hombre cuyo corazón siempre pertenecería a otra. Se levantó del sillón, las piernas temblorosas, y Elisa se levantó también, como si supiera que la conversación había llegado a su fin. «Gracias por recibirme, condesa», dijo Catalina con voz ronca, «y gracias por su honestidad. Es más de lo que esperaba encontrar». Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y se giró una última vez. «Una última pregunta, si me permite. Si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar lo que hizo, ¿elegiría diferente?» Elisa no vaciló. «Sí», dijo con voz firme, aunque más lágrimas rodaban por sus mejillas. «Cada día de mi vida desearía haber tenido el valor de elegir el amor, pero no lo tuve.
y ahora es demasiado tarde. Catalina asintió, sin saber qué más decir, y salió del salón. Bajó las escaleras, atravesó el vestíbulo, salió a la calle donde el carruaje la esperaba. Y solo cuando estuvo sola en el interior, con las cortinas cerradas y el sonido de los cascos del caballo golpeando el empedrado, finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Lloró por sí misma, por su matrimonio vacío, por la mujer que acababa de conocer y por el hombre que amaban ambas, pero que no podía corresponder a ninguna de las dos. Los días que siguieron a la visita de Catalina al palacete de Elisa transcurrieron en una especie de neblina emocional. Catalina cumplía con sus deberes como siempre, supervisaba la casa, atendía visitas, bordaba en las tardes, pero todo lo hacía en automático, como una actriz que ha interpretado el mismo papel tantas veces que ya no necesita pensar en los diálogos. Por dentro, sin embargo, era un torbellino. Las palabras de Elisa resonaban constantemente en su mente. Nunca he dejado de amarlo. Y la pregunta que Catalina no podía dejar de hacerse era, ¿qué debía hacer con esa información? ¿Debía contarle al duque sobre su visita? ¿Debía confesarle que había leído sus cartas, que conocía toda la historia? ¿O debía guardar silencio y pretender que nada había cambiado, cuando en realidad todo había cambiado? La respuesta llegó de una manera inesperada. Una tarde lluviosa de 1900, junio, cuando Catalina estaba en la biblioteca del palacio, intentando concentrarse en un libro de poesía francesa que no lograba mantener su atención. Escuchó pasos en el pasillo y cuando levantó la vista, vio al duque de pie en el umbral, con el cabello mojado por la lluvia y una expresión en el rostro que ella no había visto antes: vulnerabilidad. Él vaciló un momento, como si no supiera si entrar o no, y finalmente dio 2 pasos hacia el interior de la habitación. «Catalina», dijo, y el hecho de que usara su nombre, no su título, hizo que algo se tensara en el pecho de ella. «Necesito hablar con usted, si me lo permite». Catalina cerró el libro y asintió, señalando el sillón frente al suyo. El duque se sentó, pero no con la rigidez habitual. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas, y durante un momento largo no dijo nada, como si estuviera reuniendo valor. Finalmente habló. «Sé que no he sido el esposo que usted merecía», comenzó, y su voz era baja, cargada de una emoción contenida. «Sé que nuestro matrimonio ha sido difícil, y sé que tiene todo el derecho de estar resentida, enojada, decepcionada. Pero necesito que sepa que nunca fue mi intención hacerle daño. Cuando acepté casarme con usted lo hice sabiendo que era mi deber, que era lo correcto para mi familia, para mis propiedades, para mi futuro. Pero no calculé lo injusto que sería para usted, y eso es algo que me pesa cada día». Catalina lo observó en silencio, sorprendida por la honestidad de sus palabras. Era la primera vez que él reconocía abiertamente la naturaleza de su matrimonio, la primera vez que mostraba algo más que cortesía fría. Y aunque una parte de ella quería gritarle, reprocharle todo el dolor que había causado, otra parte, más profunda, más sabia, comprendió que él también sufría, que ambos eran víctimas de un sistema que valoraba la conveniencia por encima del amor, el deber por encima de la felicidad. «¿Por qué se dice esto ahora?», preguntó Catalina con voz suave. «¿Qué ha cambiado?». El duque levantó la vista y en sus ojos grises Catalina vio una tormenta de emociones, culpa, tristeza y algo que podría haber sido esperanza. «Porque escuché que la condesa de Montalbán ha regresado a Madrid», dijo, y el nombre salió de sus labios como una confesión dolorosa. «Y sé que probablemente ha escuchado rumores, que quizás se ha enterado de que hubo algo entre nosotros en el pasado, y no quiero que se entere por chismes o susurros. Quiero que lo sepa por mí. Quiero que conozca la verdad, aunque duela, aunque cambie lo que piensa de mí, porque merece al menos eso, honestidad». Catalina sintió como el corazón se le aceleraba. Esta era su oportunidad. Podía confesarle que ya sabía todo, que había leído sus cartas, que había visitado a Elisa, o podía dejar que él hablara, que compartiera su versión de la historia y ver si coincidía con lo que ella había descubierto. Decidió lo segundo.
Cuénteme, dijo simplemente. Quiero saber la verdad. Y entonces el duque habló. Le contó sobre su primer encuentro con Elisa en Aranjuez, sobre cómo se habían enamorado con esa intensidad que solo es posible cuando uno es joven y cree que el mundo está lleno de posibilidades infinitas. Le contó sobre las cartas que se escribieron durante 2 años, sobre los planes que hicieron, sobre la promesa de matrimonio que se hicieron en secreto bajo un sauce junto al Tajo, y luego le contó sobre el día en que todo se derrumbó, el día en que el padre de Elisa le informó que ella se casaría con el conde de Montalbán y que cualquier intento de impedirlo resultaría en la ruina social de ambas familias. Intenté luchar, dijo el duque, y su voz se quebró. Fui a hablar con su padre. Le rogué. Le ofrecí todo lo que tenía, pero no fue suficiente. Yo no era lo suficientemente rico, lo suficientemente poderoso, y ella no tuvo el valor de desafiar a su familia, y yo tampoco tuve el valor de robarla, de huir con ella, de arriesgarlo todo, así que la dejé ir, y he vivido con ese arrepentimiento desde entonces. Catalina escuchó en silencio, y cuando él terminó, sintió una mezcla de emociones tan complejas que no sabía cómo empezar a desenredarlas. Rabia porque él había elegido casarse con ella, sabiendo que su corazón pertenecía a otra. Tristeza, porque comprendía que él también había sido víctima de las circunstancias. Y compasión, porque vio en sus ojos el mismo dolor que había visto en los de Elisa, el dolor de un amor perdido que nunca se supera completamente. ¿La ama todavía?, preguntó Catalina, aunque ya conocía la respuesta, pero necesitaba escucharlo de sus labios. El duque la miró directamente a los ojos y no mintió. Sí, dijo con voz ronca, una parte de mí siempre la amará. No puedo cambiar eso. No puedo fingir que no es real, pero también sé que ese amor pertenece al pasado. Elisa está viuda ahora, es cierto. Y si las circunstancias fueran diferentes, si yo fuera libre, quizás buscaría una segunda oportunidad con ella. Pero no soy libre. Estoy casado con usted, y aunque no fue un matrimonio por amor, es un matrimonio que respeto, que honro, y nunca haré nada que pueda deshonrarlo. Nunca buscaré a Elisa, nunca la veré en secreto, porque eso sería una traición no solo a usted, sino también a los votos que hice. Catalina sintió cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de rabia o humillación. Eran lágrimas de algo más complicado, algo que no tenía nombre pero que se sentía como aceptación, como rendición. Yo también tengo una confesión que hacer, dijo finalmente, y su voz temblaba. El duque la miró con sorpresa, y Catalina respiró hondo antes de continuar. Sé sobre las cartas. Las encontré en su estudio hace semanas. Las leí todas, y visité a la condesa de Montalbán. Hablé con ella. Quería saber quién era, quería entender qué había sucedido entre ustedes, y lo que descubrí fue que ambos fueron víctimas de las decisiones de otros, y que el amor que compartieron fue real, profundo, y que ninguno de los dos lo superó completamente. El duque la miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto. Fue a verla, repitió, como si no pudiera creerlo. ¿Por qué haría eso? ¿No temía lo que podría encontrar? Catalina sonrió débilmente. Tenía miedo, admitió, pero también necesitaba la verdad, y prefiero una verdad dolorosa a una mentira cómoda. Ella me dijo lo mismo que usted acaba de decir, que el pasado es el pasado, que no intentará destruir nuestro matrimonio, que solo quiere seguir adelante con su vida, y yo la creo. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que habían compartido antes. No era incómodo ni tenso. Era un silencio de entendimiento mutuo, de dos personas que finalmente se habían quitado las máscaras y se habían mostrado tal como eran, imperfectas, heridas, pero honestas. El duque se levantó del sillón y caminó hacia la ventana, observando la lluvia que caía sobre los jardines. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó en voz baja, más para sí mismo que para ella. «¿Cómo seguimos adelante sabiendo todo esto?». Catalina se levantó también y caminó hasta estar a su lado mirando la misma escena lluviosa. «No lo sé», admitió con honestidad.
No tengo todas las respuestas, pero sé que no podemos seguir viviendo en esta distancia fría, pretendiendo que no sentimos nada. Quizás podamos intentar construir algo nuevo, no un amor apasionado como el que tuvo con Elisa. Quizás nunca llegaremos a eso, pero al menos respeto mutuo, amistad, compañerismo, algo que haga que este matrimonio sea más que solo un contrato legal. El duque la miró, y por primera vez desde la boda, Catalina vio algo parecido a la calidez en sus ojos. Eso me gustaría, dijo en voz baja. No sé si puedo prometerle amor, Catalina. No sería justo hacer una promesa que no estoy seguro de poder cumplir, pero puedo prometerle honestidad, respeto y el compromiso de intentar hacer que este matrimonio funcione de la manera que podamos. Extendió la mano hacia ella, y después de un momento de vacilación, Catalina la tomó. Sus dedos se entrelazaron, y aunque no fue un gesto de pasión, fue un gesto de conexión, de dos personas eligiendo conscientemente no rendirse. Esa noche, por primera vez desde la boda, cenaron juntos en el salón privado en lugar del comedor formal. Conversaron, realmente conversaron, sobre cosas simples, sobre los libros que estaban leyendo, sobre los planes para renovar los jardines, sobre un viaje que podrían hacer a las propiedades en La Rioja al final del verano. Y aunque todavía había una sombra entre ellos, aunque el nombre de Elisa seguía flotando en el aire como un recuerdo que nunca desaparecería completamente, algo había cambiado. No era amor. Quizás nunca sería amor, pero era un comienzo, y a veces un comienzo es suficiente. El verano avanzó lentamente sobre Madrid, trayendo consigo ese calor denso que hacía que las piedras de los palacios irradiaran temperatura incluso después del anochecer. Catalina y el duque continuaron con su nueva rutina de honestidad cautelosa, construyendo día a día lo que ella había descrito como una amistad respetuosa dentro del matrimonio. Desayunaban juntos cada mañana y compartían los eventos del día. Él le consultaba sobre decisiones relacionadas con las propiedades que habían sido parte de su dote, y ella ofrecía su opinión con una confianza que antes no se había permitido sentir. Por las noches, a veces se sentaban en la terraza a tomar vino mientras observaban las estrellas, y aunque las conversaciones nunca llegaban a lo profundamente íntimo, había una comodidad creciente entre ellos que ninguno habría imaginado posible meses atrás. Pero la paz frágil que habían construido se vio amenazada cuando, a mediados de julio, llegó una invitación que ninguno de los dos pudo ignorar. El baile anual de la condesa viuda de 1900. Almenara era el evento social más importante del verano, y declinar la invitación habría sido un insulto imperdonable. Catalina leyó la invitación con el estómago revuelto porque lo supo en el momento en que vio el papel color crema con letras doradas, que Elisa de Montalbán también estaría allí. Era su reingreso oficial a la sociedad madrileña después del luto, y la condesa viuda no perdonaría su ausencia, lo cual significaba que, por primera vez desde el matrimonio, Catalina, el duque y Elisa estarían en la misma habitación. La noche del baile, Catalina pasó horas preparándose con una meticulosidad que rayaba en lo obsesivo. Eligió un vestido de seda color marfil con bordados en hilo de plata, el cabello recogido en un peinado elaborado con perlas entretejidas y las joyas de la familia Valcárcel, un collar de diamantes y zafiros que había pertenecido a la madre del duque. Se miró en el espejo y vio a una mujer hermosa, elegante, perfectamente presentable, pero por dentro sentía como si estuviera vistiéndose para una batalla. Cuando el duque entró en su habitación para escoltarla al carruaje, se detuvo en seco al verla. «Está usted radiante», dijo, y por primera vez Catalina creyó que lo decía con sinceridad. El palacete de la condesa viuda de Almenara estaba iluminado como un árbol de Navidad, con cientos de velas en candelabros de cristal que hacían que todo el edificio brillara contra el cielo nocturno. La música de la orquesta llegaba desde el interior, un vals elegante que flotaba sobre el murmullo de las conversaciones. Catalina y el duque llegaron juntos, entraron juntos
Y cuando atravesaron el salón de baile, todas las miradas se posaron sobre ellos. Eran, después de todo, una de las parejas más nuevas e interesantes de la temporada. El duque, recientemente casado, y su hermosa duquesa. Catalina sonrió, saludó, aceptó cumplidos con gracia, y todo el tiempo su mirada recorría el salón buscando una figura en particular. La encontró junto a las tiromas, ventanas que daban al jardín, exactamente donde el duque había estado la primera noche que Catalina lo vio. Elisa de Montalbán vestía de luto aligerado, un vestido de seda gris perla con detalles en encaje negro, el cabello recogido de manera simple, sin joyas excepto el medallón que siempre llevaba. Estaba sola, observando el jardín con esa misma expresión melancólica que Catalina había visto en su palacete. Y entonces, como si sintiera el peso de la mirada, Elisa se giró. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno de gente, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Catalina vio reconocimiento, sorpresa y algo más, una pregunta silenciosa. ¿Qué hacemos ahora? El duque sintió la tensión en el brazo de Catalina, donde su mano descansaba. Siguió su mirada y vio a Elisa. Su cuerpo se puso rígido, y Catalina sintió cómo su respiración cambiaba, se volvía más superficial. Durante un momento largo, los tres permanecieron inmóviles en ese triángulo invisible de miradas y emociones no dichas. Y entonces Catalina tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Presionó suavemente el brazo del duque y dijo en voz baja: «Vamos a saludarla. Es lo correcto». El duque la miró con los ojos muy abiertos, como si ella acabara de sugerir algo imposible. «¿Está segura?», preguntó. «No tiene que hacer esto». Pero Catalina asintió con firmeza. «Sí, lo sé, pero quiero hacerlo». Caminaron juntos a través del salón y Catalina sintió como todas las miradas discretas lo seguían, cómo los susurros comenzaban a circular. Todos sabían, por supuesto que todos sabían. En los círculos aristocráticos, los secretos duraban tanto como la nieve en verano. Cuando finalmente llegaron frente a Elisa, la condesa se había puesto pálida, con las manos entrelazadas frente a ella como si necesitara algo a qué aferrarse. El duque hizo una reverencia formal, manteniendo la distancia apropiada. «Condesa de Montalbán», dijo con voz controlada. «Es un placer verla nuevamente». Las palabras eran correctas, pero Catalina podía sentir el peso emocional detrás de ellas. Podía ver cómo las manos del duque temblaban ligeramente. Elisa hizo una reverencia en respuesta, sus ojos fijos en el suelo. «Duque de Valcárcel», murmuró. Y entonces levantó la vista hacia Catalina, y en sus ojos había lágrimas contenidas. «Duquesa», añadió, y su voz era apenas un susurro. Catalina dio un paso adelante, cerrando la distancia que el protocolo habría mantenido, y extendió su mano. Elisa la miró con sorpresa, pero después de un momento de vacilación, tomó la mano ofrecida. «Es un placer conocerla formalmente, condesa», dijo Catalina con voz clara, lo suficientemente alta como para que los curiosos más cercanos pudieran escuchar. «He oído hablar mucho de usted. Lamento su pérdida y le doy la bienvenida de regreso a Madrid». Las palabras eran simples, convencionales, pero su significado era mucho más profundo. Catalina estaba enviando un mensaje, no solo a Elisa, sino a todos los que observaban. No había escándalo aquí, no había drama, no había rivalidad. Solo tres personas civilizadas que se trataban con respeto mutuo. Elisa pareció comprender, porque sus ojos se llenaron de gratitud mezclada con dolor. «Gracias, duquesa», respondió con voz temblorosa. «Es usted muy amable». Y entonces, en un impulso que parecía arrancarle el alma, añadió en voz más baja, solo para Catalina: «Y muy valiente». La conversación duró apenas unos minutos más. Hablaron del clima, del baile, de temas seguros y superficiales. El duque apenas habló, manteniendo su compostura con esfuerzo visible, y cuando finalmente se despidieron y se alejaron, Catalina sintió cómo el cuerpo del duque temblaba ligeramente. La guió hacia la terraza, lejos de la multitud, y cuando estuvieron solos bajo las estrellas, él se detuvo y se cubrió el rostro con las manos. «No sé cómo acaba de hacer eso»,
dijo con voz ahogada. No sé cómo pudimos. Se quebró, y por primera vez desde que Catalina lo conocía, lo vio llorar. Catalina sintió su propio dolor mezclarse con el de él, pero había algo más también, una fortaleza que no sabía que poseía. Colocó una mano en su hombro, un gesto de consuelo que meses atrás habría sido impensable. Lo hice porque era necesario, dijo con voz suave. Porque si no enfrentábamos esto juntos, nos habría destruido por separado. Y porque ella no es nuestra enemiga, Alejandro. Ninguno de nosotros lo es. Todos somos solo personas atrapadas en circunstancias que no elegimos, tratando de encontrar la manera de seguir adelante. Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y el gesto pareció romper algo en él. Se giró hacia ella, con los ojos rojos y el rostro marcado por años de dolor contenido. No la merezco, dijo con voz ronca. No merezco su bondad, su paciencia, todo esto. Catalina sonrió débilmente. Quizás no, pero aquí estamos de todos modos, y tenemos que decidir qué hacer con eso. Se quedaron en silencio durante un momento, y entonces él hizo algo completamente inesperado. La abrazó. No fue un abrazo romántico, no fue pasión. Fue el abrazo de alguien que se está ahogando y encuentra algo a qué aferrarse. Y Catalina lo abrazó también, sintiendo cómo su propia coraza finalmente se resquebrajaba. Cuando regresaron al salón, algo había cambiado entre ellos. Los invitados notaron que bailaron juntos el resto de la noche. No solo el vals obligatorio, sino también una polka, una mazurca, incluso una contradanza, que los hizo reír cuando él pisó su pie accidentalmente. Y aunque Catalina sabía que los susurros continuarían, que la historia de Elisa y el duque sería contada y recontada en los salones de Madrid durante meses, también sabía que habían sobrevivido al momento más difícil. Habían estado en la misma habitación con el fantasma del pasado y no se habían desmoronado. Eso tenía que significar algo. Cuando finalmente regresaron al palacio en las primeras horas de la madrugada, ambos exhaustos, pero extrañamente en paz, el duque la acompañó hasta la puerta de su habitación. Se detuvieron en el umbral, y por un momento pareció que él quería decir algo, pero no encontraba las palabras. Finalmente, simplemente tomó su mano y la besó con una ternura que no había mostrado antes. Gracias, dijo simplemente, por esta noche, por todo. Y Catalina asintió, sintiendo cómo su corazón, ese corazón que había estado tan roto y cerrado, comenzaba a abrirse solo un poco. Buenas noches, Alejandro, respondió. Y cuando cerró la puerta tras de sí por primera vez desde la boda, no lloró. El otoño llegó a Madrid pintando los árboles del Retiro en tonos ocres y dorados, y con él trajo una transformación sutil pero innegable en el matrimonio de Catalina y el duque. No fue una transformación dramática, no fue un enamoramiento repentino como en los cuentos de hadas. Fue algo más silencioso, más profundo, una intimidad nacida del sufrimiento compartido, del respeto ganado a través de la honestidad, de la compasión que solo puede surgir cuando dos personas se permiten ver las heridas del otro sin juzgar. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, no por obligación, sino por elección. Él le enseñó a montar a caballo, algo que ella había aprendido de niña, pero había abandonado. Y juntos exploraron los senderos boscosos de la finca de Valcárcel a las afueras de la ciudad. Ella le enseñó a apreciar la poesía francesa que tanto amaba, y a veces por las noches se sentaban en la biblioteca, mientras ella leía en voz alta y él escuchaba con los ojos cerrados, dejándose llevar por la música de las palabras. Catalina comenzó a notar pequeños cambios en él, la manera en que sonreía con más frecuencia, cómo buscaba su opinión sobre decisiones importantes, cómo a veces la miraba con una expresión que parecía mezclar sorpresa y gratitud, como si no pudiera creer su buena fortuna, y ella misma se sorprendió descubriendo que lo que sentía por él ya no era solo resignación o compasión. Había algo más, algo que crecía lentamente como una planta en la sombra que finalmente encuentra un rayo de sol. No era el amor desesperado y apasionado que él había compartido con Elisa. Era diferente,
más tranquilo, construido sobre bases sólidas de confianza y respeto mutuo. Y quizás, pensó Catalina en sus momentos de reflexión solitaria, ese tipo de amor era más duradero, más real, que la pasión que arde intensamente, pero se consume rápidamente. Elisa de Montalbán, por su parte, se mantuvo a una distancia respetuosa. Catalina la veía ocasionalmente en eventos sociales, siempre educada, siempre correcta, siempre rodeada de un aura de melancolía que parecía atraer y repeler a la vez a posibles pretendientes. Varios caballeros habían intentado cortejarla, pero todos habían sido rechazados con suavidad. Los rumores decían que la condesa planeaba retirarse permanentemente a su finca en el sur de Francia, que Madrid le traía demasiados recuerdos dolorosos. Y aunque Catalina sentía compasión, por ella también experimentaba un alivio silencioso, porque mientras Elisa permaneciera como una sombra distante, el matrimonio de Catalina tenía la oportunidad de florecer. Pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. Y esos planes se revelaron una tarde de noviembre, cuando llegó una carta urgente del administrador de las propiedades de Elisa en Extremadura. La carta, que por error fue entregada en el Palacio de Valcárcel, la dirección del remitente era similar, cayó en manos de Catalina antes de que nadie se diera cuenta del error. Al ver el nombre del remitente, Catalina vaciló. Sabía que debía enviarla inmediatamente a su destinatario correcto, pero la curiosidad, esa curiosidad terrible que puede destruir o iluminar, la hizo abrir el sobre. La carta era breve y su contenido alarmante. El administrador informaba que el conde de Montalbán, aunque oficialmente había muerto en un accidente de caza, en realidad había dejado deudas masivas que ahora recaían sobre la condesa. Deudas de juego, préstamos no pagados, inversiones fallidas. La fortuna que todos creían que Elisa poseía era, en realidad, una ilusión. Las propiedades estaban hipotecadas, los bancos amenazaban con embargar, y si no se encontraba una solución rápidamente, la condesa se vería arruinada y sin un lugar donde vivir. El administrador solicitaba instrucciones urgentes sobre cómo proceder. Catalina sintió cómo el corazón se le hundía en el pecho. Leyó la carta 3 veces, esperando haber malinterpretado algo, pero los hechos eran claros e inapelables. Elisa estaba al borde de la ruina financiera, y por lo que la carta sugería, ni siquiera lo sabía completamente aún. Su difunto esposo le había ocultado el verdadero estado de las finanzas, y ahora, 2 años después de su muerte, las consecuencias finalmente la alcanzaban. Catalina se quedó inmóvil en su habitación, con la carta en las manos, debatiéndose entre múltiples emociones. Una parte oscura de ella, una parte que no le gustaba reconocer que existía, sintió una satisfacción maliciosa. Si Elisa perdía su fortuna, perdía también su posición social, su independencia. Quizás se vería obligada a marcharse de Madrid para siempre, eliminando completamente la sombra que proyectaba sobre el matrimonio de Catalina. Pero otra parte de ella, la parte más grande, más noble, sentía horror ante ese pensamiento, porque Elisa no había hecho nada para merecer esto. Ya había sufrido suficiente, había sacrificado su amor por deber, había vivido en un matrimonio sin pasión con un hombre que resultó ser irresponsable y engañoso, había enviudado joven, y ahora esto era demasiado, era injusto, y Catalina, mirando la carta, supo que tenía una decisión que tomar. Podía quedarse callada, dejar que el destino siguiera su curso cruel, o podía intervenir, podía ayudar, pero hacerlo significaría contarle todo al duque. Significaría revelar la situación de Elisa, sabiendo que él querría ayudarla, que su antiguo amor lo impulsaría a salvarla, y eso podría cambiar todo entre ellos justo cuando finalmente habían encontrado algo parecido a la paz. Esa noche, Catalina no durmió. Se quedó despierta en su cama, observando las sombras que la luz de la luna proyectaba en el techo, debatiendo consigo misma. Y cuando amaneció, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las cortinas, tomó su decisión. Se levantó, se vistió con cuidado y fue a buscar al duque. Lo encontró en su estudio, revisando correspondencia,
y, cuando entró sin anunciar, él levantó la vista con sorpresa. «Catalina», dijo poniéndose de pie. «¿Sucede algo?» Ella cerró la puerta tras de sí y le entregó la carta sin decir palabra. Él la leyó, y Catalina vio cómo su rostro palidecía con cada línea. «¿Cómo llegó esto a sus manos?», preguntó finalmente con voz tensa. Catalina le explicó el error del remitente y luego añadió: «La abrí. Sé que no debía hacerlo, pero lo hice, y ahora conocemos la verdad. Elisa está en problemas. Problemas serios». El duque dejó caer la carta sobre el escritorio y se pasó las manos por el cabello, un gesto de desesperación que Catalina había aprendido a reconocer. «¿Qué quiere que haga?», preguntó, y había algo en su voz, una mezcla de dolor y esperanza que la hizo comprender que él ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla de ella. Catalina respiró hondo. «Creo que debemos ayudarla», dijo con voz firme. «No porque sea su antigua amante, no porque todavía la ame, sino porque es lo correcto, porque tenemos los medios para hacerlo gracias a mi dote, y porque dejar que sufra cuando podemos evitarlo nos convertiría en personas que no quiero que seamos». El duque la miró con una intensidad que la hizo temblar. «¿Se da cuenta de lo que está diciendo?», preguntó en voz baja. «¿Se da cuenta de que salvar a Elisa significa que se quedará en Madrid, que seguirá siendo parte de nuestras vidas, que el pasado nunca desaparecerá completamente?» «Sí», respondió Catalina simplemente. «Me doy cuenta, pero también me doy cuenta de que si no hacemos esto, si la dejamos caer cuando podemos evitarlo, eso nos perseguirá para siempre. Y yo no quiero construir mi felicidad sobre el sufrimiento de otra persona, especialmente de alguien que ya ha sufrido tanto». Se acercó a él y tomó sus manos. «Escúcheme, Alejandro. Sé que una parte de usted siempre la amará. Ya no me duele admitir eso, pero también sé que usted me ha elegido, que está construyendo una vida conmigo, que lo que tenemos es real incluso si no es lo que planeamos originalmente, y quiero creer que es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a esto». El duque cerró los ojos, y cuando los abrió, estaban brillantes de lágrimas. «No sé cómo una persona puede ser tan generosa, tan noble», dijo con voz quebrada. «Hace unos meses usted habría tenido todo el derecho de odiarme, de odiarla a ella, de querer verla sufrir, y ahora me está pidiendo que la ayude. No lo merezco. No merezco ninguno de los dos». Catalina sonrió con tristeza. «Quizás no, pero aquí estamos y tenemos que decidir qué tipo de personas queremos ser. Yo ya decidí. Ahora es su turno». Pasaron los siguientes días formulando un plan. El duque contactó discretamente con sus banqueros y abogados, investigó el alcance real de las deudas del conde de Montalbán y diseñó una estrategia para resolverlas sin que pareciera caridad directa, algo que Elisa, con su orgullo, probablemente rechazaría. Catalina participó en cada decisión, asegurándose de que todo se manejara con delicadeza. Y finalmente, cuando todo estuvo listo, el duque envió una carta formal a Elisa solicitando una reunión urgente sobre asuntos legales relacionados con las propiedades del difunto conde. La reunión se llevó a cabo en el Palacio de Valcárcel, en el salón de recepción formal. Elisa llegó pálida y obviamente nerviosa, sin saber qué esperar. Cuando vio que tanto el duque como Catalina la esperaban, su confusión fue evidente. Se sentaron los tres y el duque, con voz calmada y profesional, le explicó que había llegado a su conocimiento, sin mencionar cómo, que existían problemas financieros relacionados con la herencia del conde. Elisa se puso aún más pálida y sus manos comenzaron a temblar. «No sé de qué habla», murmuró, pero su voz carecía de convicción. El duque continuó, exponiendo los hechos con claridad brutal pero necesaria. Las deudas, las hipotecas, las amenazas de embargo. Elisa escuchó en silencio, y Catalina vio cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Yo no sabía», susurró finalmente. «Mi esposo nunca me dijo nada. Yo pensaba que estaba segura». Su voz se quebró, y Catalina sintió su corazón romperse por ella. Y entonces el duque dijo las palabras que cambiarían todo. «He revisado la situación y hay una solución. Puedo comprar las propiedades hipotecadas por un precio justo,
pagar las deudas pendientes y establecer un fideicomiso que le garantice ingresos vitalicios. No sería caridad. Las propiedades valen la inversión. Sería simplemente un negocio justo. Elisa lo miró con los ojos muy abiertos, incrédula. ¿Por qué haría eso?, preguntó con voz ahogada. ¿Por qué me ayudaría después de lo que hice? Y entonces Catalina habló con voz suave pero firme. Porque es lo correcto, y porque todos merecemos la oportunidad de seguir adelante sin el peso de errores del pasado, ni los nuestros ni los de otros, destruyendo nuestro futuro. Elisa la miró, y en sus ojos había una mezcla de gratitud, dolor y algo que parecía asombro reverencial. La primavera siguiente trajo consigo una transformación que nadie habría podido predecir meses atrás. El acuerdo financiero que el duque había propuesto a Elisa se ejecutó con discreción profesional, y aunque algunos en los círculos sociales especularon sobre la naturaleza de la transacción, la mayoría lo aceptó como lo que aparentaba ser, una inversión inteligente en propiedades valiosas. Elisa conservó su palacete en Madrid y una renta que le permitía vivir con comodidad, aunque no con el lujo excesivo de antes. Pero lo más importante fue que conservó su dignidad, algo que valoraba más que cualquier fortuna. Lo que nadie esperaba, ni siquiera Catalina, que había iniciado todo con su acto de generosidad, fue que las tres personas atrapadas en ese triángulo de historia y emoción comenzaran a desarrollar una relación extraña pero funcional. No era amistad, no exactamente, pero tampoco era la enemistad o el drama que la sociedad madrileña esperaba con anticipación morbosa. Era algo más complejo, más maduro, un respeto mutuo nacido del sufrimiento compartido y la comprensión de que todos eran, a su manera, víctimas y supervivientes de las mismas fuerzas inexorables del deber y la tradición. Elisa, con una valentía que Catalina había llegado a admirar, tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió quedarse en Madrid, pero cambiar completamente su vida. Utilizó su experiencia y educación para abrir un salón literario en su palacete, invitando a escritores, poetas y artistas a reunirse semanalmente para discutir obras, compartir creaciones, debatir ideas. Se convirtió en una mecenas de las artes, canalizando su dolor en creatividad y propósito. Y aunque seguía vistiendo colores discretos y manteniendo una vida relativamente recluida, había una nueva luz en sus ojos, una determinación que reemplazaba la melancolía constante que antes la definía. Catalina asistió a una de esas reuniones literarias en el salón de Elisa a petición del duque, quien había mencionado casualmente que quizás le interesaría conocer a algunos de los poetas que tanto admiraba. Fue una tarde extraña y hermosa, llena de conversaciones profundas sobre arte y belleza, con vino tinto servido en copas de cristal y pastas que olían a almendra y miel. Y mientras Catalina observaba a Elisa interactuar con los invitados, su rostro animado por la pasión de la conversación, sus manos gesticulando con gracia mientras defendía un punto sobre la poesía romántica, comprendió algo fundamental. Elisa nunca sería una amenaza real para su matrimonio. No porque no amara al duque, todavía lo amaba. Eso era evidente en las miradas furtivas que le dirigía cuando pensaba que nadie observaba, sino porque había aprendido a vivir con ese amor sin dejar que la consumiera. Había encontrado una manera de existir junto a él sin destruirse a sí misma o a otros en el proceso. Al final de esa reunión, cuando los invitados se dispersaron y solo quedaron las tres, Elisa sirvió más vino y las tres personas se sentaron en un silencio que ya no era incómodo. Finalmente, Elisa habló, dirigiéndose tanto al duque como a Catalina. «Quiero agradecerles», dijo con voz suave, «no solo por la ayuda financiera, aunque eso me salvó la vida, sino por tratarme con humanidad cuando podrían haber sido crueles, por recordarme que el pasado no tiene que definir el futuro, y por darme la oportunidad de construir algo nuevo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de dolor. El duque asintió, claramente emocionado, pero fue Catalina quien respondió. «Todos merecemos segundas oportunidades», dijo simplemente.
y todos merecemos la libertad de seguir adelante sin el peso de la culpa o el arrepentimiento, destruyendo cada día nuevo. Se miraron los tres y en ese momento sellaron un pacto silencioso. Coexistirían en paz, respetando las fronteras que cada uno había establecido, honrando lo que había sido pero no permitiendo que dictara lo que sería. Los meses siguientes confirmaron que el matrimonio de Catalina y el duque había evolucionado en algo real y sólido. No era el amor apasionado de juventud, pero era algo más profundo. Compañerismo, respeto, afecto genuino. Una noche de mayo, mientras estaban sentados en la terraza del palacio observando las estrellas, algo que se había convertido en su ritual privado, el duque tomó la mano de Catalina y habló con una ternura que meses atrás habría sido imposible. «Sabe», dijo pensativamente, «cuando me casé con usted, pensé que estaba condenándome a una vida de fingimiento. Pensé que pasaría el resto de mis días simulando sentimientos que no tenía, cumpliendo con deberes vacíos. Pero me equivoqué. Usted me ha enseñado que el amor puede crecer en los lugares más inesperados, que puede nacer del respeto y la honestidad en lugar de la pasión instantánea, y que a veces las personas que no elegimos terminan siendo exactamente lo que necesitábamos». Catalina sintió cómo su corazón se llenaba de una calidez que no tenía nombre, pero que reconocía como amor. No el amor de cuentos de hadas, sino el amor real, complicado, imperfecto, construido día a día con pequeños actos de bondad y comprensión. «Y usted me ha enseñado», respondió suavemente, «que la valentía no solo está en perseguir nuestros sueños, sino también en aceptar cuando esos sueños deben transformarse, que hay dignidad en adaptarse, en encontrar belleza en lo inesperado». Se inclinó y apoyó la cabeza en su hombro, y él la rodeó con el brazo, y permanecieron así mientras la noche madrileña envolvía el palacio en su manto de terciopelo oscuro. 2 años después, cuando Catalina dio a luz a su primer hijo, un niño de cabello oscuro y ojos grises que lloraba con vigor, el duque sostuvo al bebé con una ternura que la hizo llorar. «Es perfecto», murmuró, besando la frente del niño, y cuando levantó la vista hacia Catalina, ella vio en sus ojos algo que había esperado mucho tiempo ver: amor puro, no manchado por el pasado, no ensombrecido por fantasmas. «Gracias», dijo, y en esas 2 palabras estaba contenida toda una vida de gratitud por la paciencia de ella, por su generosidad, por haber construido con él algo real a partir de cenizas. Elisa envió un regalo cuando nació el bebé, una manta tejida a mano en lana de merino, suave como una nube, con el escudo de armas de Valcárcel bordado en hilo de oro. Y, con ella, una carta corta pero sincera, para el futuro de una familia que demuestra que la bondad y el perdón son las fuerzas más poderosas del mundo. Que este niño crezca conociendo solo el amor que sus padres han construido, no las sombras que una vez amenazaron con destruirlos. Con todo mi respeto y buenos deseos, Elisa». Catalina leyó la carta, la dobló con cuidado y la guardó junto con las cartas viejas que una vez había encontrado en el estudio del duque. Algún día, cuando su hijo fuera mayor, tal vez le contaría la historia completa, o tal vez no, porque algunas historias merecen ser dejadas en el pasado, donde pertenecen. Los años pasaron, y la historia del duque, la duquesa y la condesa se convirtió en una de esas leyendas susurradas en los salones de Madrid. Algunos la contaban como una tragedia, otros como un ejemplo de dignidad aristocrática, pero los que realmente la conocían, los que habían estado allí, que habían visto la transformación, sabían que era algo más complejo y hermoso, una historia sobre cómo el sufrimiento puede transformarse en sabiduría, cómo el amor puede adoptar formas inesperadas y cómo 3 personas imperfectas, enfrentadas con circunstancias imposibles, eligieron la compasión sobre la crueldad, el respeto sobre el resentimiento y la vida sobre la amargura. Catalina nunca olvidó aquella noche de bodas cuando el duque susurró el nombre de otra mujer. Pero con el tiempo, ese recuerdo perdió su aguijón. Se convirtió simplemente en el comienzo de una historia que tomó un camino inesperado, pero que finalmente llegó a un destino digno.
Y cuando era una mujer mayor, sentada en la misma terraza del palacio, donde había pasado tantas noches contemplando las estrellas con el duque, rodeada de hijos y nietos, miraba hacia atrás con algo parecido a la gratitud, porque aunque su matrimonio no comenzó con amor, había encontrado el amor de todas formas, y ese amor, construido sobre los cimientos del sufrimiento y la elección consciente, resultó ser más fuerte que cualquier pasión juvenil. El duque en sus últimos años le confesó una noche mientras tomaban té en el salón: «¿Sabes lo que finalmente me enseñaste? Que el amor verdadero no es el que llega como un relámpago y nos ciega con su intensidad. Es el que construimos día a día, el que elegimos mantener vivo incluso cuando es difícil, el que se profundiza con cada sacrificio compartido y cada momento de comprensión mutua». Amé a Elisa con la pasión de la juventud, pero aprendí a amarte con la sabiduría de la madurez, y este segundo amor ha sido más rico, más real, más duradero. Catalina tomó su mano arrugada entre las suyas y sonrió. «Y tú me enseñaste que el perdón no es solo para los demás, sino también para nosotros mismos, que podemos soltar el pasado sin negarlo, honrar lo que fue sin dejar que nos encadene, que la vida es demasiado breve y preciosa para desperdiciarla en resentimiento». Se miraron con el afecto profundo que solo pueden compartir dos personas que han atravesado tormentas juntas y han salido no solo intactas, sino fortalecidas. Y así, en un palacio de Madrid, donde una vez resonó un nombre prohibido en la oscuridad de una noche de bodas, floreció una historia de redención, transformación y el tipo de amor que solo puede nacer cuando elegimos la compasión sobre el egoísmo, la esperanza sobre la desesperación, porque al final descubrieron que el corazón humano tiene una capacidad casi infinita para sanar, para crecer, para amar nuevamente de maneras que nunca imaginamos posibles. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir recorriendo juntos los caminos del alma y la memoria, donde cada relato es un espejo de nuestras propias luchas, esperanzas y la eterna búsqueda de amor y redención que nos define como seres humanos.